Bueno, nosotros seguimos aquí compartiendo con todos ustedes este programa que estamos disfrutando muchísimo, como siempre disfrutamos nosotros los espacios. Estamos hablando con el doctor Francisco Javier Ochoa y bueno, estamos hablando de este para migrar, para irse del país, como es todo en la vida, ¿no? Un tema de planificación. Hasta para eso también hay que planificar. Es un tema de planificación. A ver, es justo que se vayan los jóvenes del país por 10 pelagatos que nos gobiernan. Esto lo dice Luis Segovia. En nombre de los familiares de los 43 detenidos le pido, ok, esto tiene que ver con... Me encanta su programa porque el presidente, en vez de estar regalando el dinero, no lo invierte en trabajo, así ninguno tuviese la necesidad de salir del país. Esto lo dice la señora Mesa. Otro mensaje dice, quisiera... pero no sé qué hacer, irme a Ecuador, quisiera saber si mis hijos pueden estudiar allá, qué tal es la educación, esto lo dice Marixa desde Naguanagua. Javier González dice, evaluar de esa forma sin ver el daño que se vive a diario en la profesión que elegimos es parte del desespero de ir a otro oficio por mala experiencia en nuestro país. Otro dice, soy Francisco, mi pregunta es, ¿por qué en vez de irnos que se vayan todos los extranjeros? Bueno, dice, hola, buenas tardes, aquí en Valencia hay hambre y no veo luz. Dice, buenas tardes, ya basta de tanto engaño, que el gobierno hacia el pueblo muriendo de hambre. Bueno, ok, esto tiene mensajitos, vamos a ir... no quiere decir que no valgan los mensajitos que nos están enviando que tienen que ver con la propia realidad del país, sino que vamos a aprovechar un poquito el tiempo acá con nuestro invitado. Es verdad lo que dice la periodista, no debemos irnos sin prepararnos. Yo me fui y regresé, y es verdad que una cosa es lo que sabes y haces, y otra aquí, y otra cuando estás allá. Me voy de nuevo, pero mejor preparada. Bueno, tuvo su experiencia con la problemática de la comida a altos costos y esta comunidad en el olvido. Bueno, este mensaje quedó como incompleto. Antes que emigrar, prefiero apostar por mi país y aportar un grano de arena a tanta falta que le hace a Venezuela. ¿Qué se debe hacer si quiero comenzar a experimentar, hacer un cambio, y qué planes debo llevar hacia un futuro para irme no tan ya? Dice, pasen las películas, ya basta, ok. ¿Sabes qué? A veces hay gente que nos ve que se molesta, pero es que hay horarios de programa y hay horarios de películas. A veces también hay gente que se molesta porque a veces uno dice una cosa o dice la otra, pero bueno, forma parte de la democracia que tenemos que disfrutarla porque uno nunca sabe, ¿no?, hasta dónde llega. Y dice, buenas tardes, mi nombre es Freddy, es porque el país está dando cupos de dólares. Bueno, esto no se entiende allí porque está como abreviado. Dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir pasando tanta necesidad? A veces tengo que darle de comer, la plata no me alcanza a mi hija, presidente no hace nada. Bueno, es parte de esa desesperación que muchos tienen, y por allí hay algo que reza que dice, muchos tienen y no pueden, muchos pueden y no tienen, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, cuando uno ve que tantas personas cercanas a uno, de ahora casi que tienes que preguntarle, ¿te vas o no te vas? Para saber si entablas bien la conversación o qué, o si te terminas despidiendo, ¿no? Mira, y yo hacía una comparación estos días que suena medio ruda, ¿no? Pero cuando yo decía, ahora tú le preguntas a algún familiar o a alguien cercano, ¿alguna vez te han atracado? Y vas a conseguir a alguien que lo han atracado. Pero ahora le preguntas, ¿tienes algún familiar que se fue? Y te va a decir, sí, se fue algún amigo. O sea, a lo mejor el símil es muy duro, pero es una realidad. Fíjate, esta es una situación bien dolorosa. La gente no se va de aquí, y lo dije al principio, porque no le gusta este país, porque no quiere apostar a este país. Yo te aseguro que tú le preguntas a la gente si se quiere ir o se quiere quedar, y todo el mundo se quiere quedar. Y sobre todo, una vez que te has ido, extrañas muchísimo este país, porque como este no hay. Pero es que hay personas y situaciones que son inviables, como la crisis, por ejemplo, con el tema del medicamento. ¿Cómo haces si tienes un familiar enfermo? ¿Cómo haces si tú estás enfermo y necesitas una medicina? ¿Cómo haces si, por ejemplo, tu empresa cerró y no consigues empleo? ¿Cómo haces si tu negocio ya no tiene mercancías o no tienes cómo conseguir las divisas para importar las medicinas? ¿Cómo apuestas por el país? ¿Cómo? Quedándote. O sea, es complicadísimo. Y tiene que ver también con el nivel de soporte de cada ser humano. Claro. No se va a ir todo el mundo, eso es mentira. Todos los venezolanos no se van a ir de este país. Como no se van incluso los países que están en guerra. Los sirios no se han ido todos de Siria. Sí. Y hay una mortandad espantosa. Entonces, es una decisión particular.
y nosotros no incitamos la migración. Lo que nos estamos dando cuenta es que existe una migración tan desordenada que tú, producto de qué, de la falta de planificación y producto de que no sabemos cómo abordarla, y podemos colaborar poniendo nuestro granito de arena, enseñándole a la gente cómo se hace, claro, o enseñándole a la gente cómo puede tener un plan migratorio un poco más adaptado a la realidad y a su realidad, y desvirtuando ciertos mitos o ciertas prácticas que lo que van a hacer es que usted padezca en otro país. Por ejemplo, aquí hay dos mensajitos que vienen quizás un poco con esto que está comentando, y es que sabemos que nuestro país es un país joven y pues muchas personas sienten que en algún momento de la vida, ya a cierta edad, ¿a qué voy a hacer yo a otro país? Ya a una edad, ¿quién me va a dar trabajo? Y sabemos que hay otros países donde se apuestan a personas ya entradas en edad. Aquí dice, ¿qué va a pasar con los de la tercera edad con doctorado? ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Y hay otra persona que está pidiendo de alguna manera una asesoría, me imagino pues a grosso modo, que ella es enfermera, creo que intensivista, y bueno, dice que ¿qué le recomienda? Está desesperada, tiene pues hijos, no tiene trabajo, quizás me imagino Claro. tiene que ver con a qué país de repente Claro, puede fíjate comenzar lo a mirar. siguiente. Siempre vamos a escoger el país de destino desde nuestra perspectiva y no que el país no nos escoja a nosotros, porque tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta persona que hablaba de que hace la tercera edad con un doctorado. Hay países donde todavía puedes intentar un proceso migratorio para insertarte, por ejemplo, en las universidades, como educador, como docente. Entonces, muchas veces yo, en vez de hacer un curso de peluquería, lo que tengo que hacer es un componente docente para llegar trabajando como profesor en una universidad, por ejemplo, con la práctica que tengo. La amiga que es intensivista, ¿en qué países tú puedes, primero, en qué país puedes tú ejercer tu profesión? Porque sí existen países donde los médicos tienen cabida, donde la gente del sector salud tiene cabida. Siempre el sector salud el sector legal tienen más trabas porque tienen muchas especialidades y tienen muchas regulaciones. Pero sí hay países, como les acabo de decir, que pasa con Ecuador, como pasa, por ejemplo, en España con los médicos, como pasa, por ejemplo, creo que en Chile también con los médicos. Alguien preguntaba algo de Ecuador, por cierto. Donde sí hay una revalida de títulos, sí hay un procedimiento para poder ingresar y poder seguir ejerciendo tu profesión. La persona que preguntaba aquí creo que preguntaba acerca de las universidades y sus hijos en Ecuador, si la educación... Claro, la educación, ¿qué pasa? Fíjense bien, siempre en todos los países hay buenos colegios y malos colegios. El tema es a cuál puedo acceder yo. Por ejemplo, hay países con educaciones públicas muy buenas, como Colombia, como Chile, la educación primaria, toda la educación básica es gratuita, como Argentina, ¿ok? Y hay países como, por ejemplo, los países de Centroamérica, donde los sistemas educativos públicos no son muy competitivos, para no decir malos, pero existen opciones de colegios privados muy buenos, extraordinarios. El tema es que cuánto me cuesta entrar a un colegio privado. Entonces, va a depender siempre de tu perfil migratorio, de tus capacidades económicas, de yo voy a este país y yo puedo colocar en este país a mis hijos en un colegio público o necesariamente tengo que colocarlo en un colegio privado y cuánto me cuesta eso. Entonces, siempre vamos a partir del perfil del inmigrante, porque eso es lo que va a determinar el país de destino. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo, por ejemplo, vemos aquí algunos mensajes y, bueno, hay personas que dicen que el que se va del país no quiere el país? Veíamos en estos días, para hilar una cosa con la otra, que había por allí, yo no sé si él es abiertamente del gobierno, pero un economista hablaba de que no deberían permitirle a nadie que estudió acá en Venezuela el irse a trabajar a otros países, porque bueno, tienes que devolverle a la patria lo que te dio, ¿no? Era una manera así como de crear polémica en el Twitter, pero uno pensando quizás viene el imaginar, bueno, tú decides que te vas y te vas a encontrar con aquel torpedo de críticas, de señalamientos, de por qué te vas, pero mejor es aquí, pero no te deberías ir, tú sí eres. Entonces la gente termina en eso con una melancolía, más allá de lo que estás dejando, es con el sentimiento de culpa, los que se quedan pues también. ¿Y cómo se hace en el caso de que alguien ya tiene el objetivo proyectado? ¿Sabes qué? Me voy.
ya tengo todo estudiado, ya fui al taller que dieron los amigos de Caracas acá en Valencia, pero ¿cómo sobrellevar esta situación desde el punto de vista del sentimiento? Porque usted hablaba del sentimiento hace un rato y no todos estamos preparados para esto. Fíjate que en el taller vamos a abordar una gran parte que es el premigración. Cuando hablamos de todos los aspectos que hemos tocado anteriormente, hemos hablado de los aspectos premigración. No me he ido, estoy preparando, estoy escogiendo el país, estoy viendo que el país me permite la oportunidad de desarrollarme. Pero luego vienen unas consideraciones de tipo muy personales, que son las que nosotros llamamos en el taller los elementos del corazón. Ya estoy instalado en el país, ya conseguí un empleo, ya tengo cómo ganarme la vida. Es cuando empieza este proceso doloroso del sentirme ajeno, del sentirme distante. Entonces, aquí vienen algunas consideraciones que tenemos que considerar. Por ejemplo, el primer elemento, el más importante de todos, la familia. No es lo mismo un proceso migratorio donde nos vamos todos al mismo tiempo que cuando se va una parte de la pareja adelante o los hijos adelante y después, bueno, me traigo a mi mamá, a mi papá. ¿Cómo afrontar esto? ¿Con qué regularidad? ¿Qué edad tienen los padres? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo tengo que regresar con cierta frecuencia porque estoy dejando a mis hijos aquí. Claro. Entonces no me puedo ir a Australia. Claro. Porque la gente no regresa a Australia no porque no quiere venir, sino porque no logra reunir para un pasaje, sí, $3.800. Entonces, todos esos aspectos deben ser considerados, las rutinas, la costumbre. Cuando vemos que estamos emigrando en estado de necesidad, como en el que estamos ahorita, en una migración forzada, vamos a encontrar que los países más recomendables para hacer esta migración rápida van a ser los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque yo tengo menos elementos sobrevenidos. Exacto. Manejo el mismo idioma, tengo más o menos el mismo clima, tengo los mismos sabores, tengo las mismas costumbres, más o menos similares, tengo los mismos, la misma religión. ¿Entiendes? La gente que está en Asia sabe de lo que estamos hablando, sabe lo duro que va a ser ese postmigración cuando yo no consigo los sabores a los que estoy acostumbrado. Aquí llegas tú y estás deprimido y te tomas la cervecita que a ti te gusta o te comes el plato de tu mamá que a ti te gusta, que te prepara con tus caraotas, ¿sabes? Y tú te vuelve el alma al cuerpo. Pero en China, ¿cómo lo haces? Allá, ¿ah? ¿Cómo lo haces en China? ¿Cómo lo haces en China? A lo mejor lo puedes hacer en Colombia, por supuesto que lo puedes hacer en Colombia, porque vas a conseguir la caraota, el arroz. ¿Cómo lo haces en China? O cómo lo haces en el Medio Oriente. Porque yo era, por ejemplo, ingeniero petrolero y decidí irme por una buena oferta de trabajo a el Medio Oriente, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los factores que implica el hecho de que yo me vaya hacia esta zona? Entonces, esos aspectos post-migración evidentemente van a traer un duelo migratorio y va a haber una incidencia de todos estos elementos dependiendo de la edad. Claro. No es lo mismo que emigre un muchacho de 23 años. Sí, un muchacho chiquito. A que emigre un muchacho de 60. Claro. ¿Entiendes? Porque emigre un muchacho de 60 y entonces resulta que la situación es completamente diferente. No es lo mismo que tú emigres soltero a que emigres con niños pequeños, que emigres con adolescentes, un infierno, que emigres con ya adultos, en los cuales hijos adultos que ya, por ejemplo, son un soporte. ¿Entiendes? Porque los tuviste a temprana edad. Entonces, los cuadros familiares migratorios son completamente diferentes y la estrategia de migratoria también es diferente. Claro. Bueno. Se nos agota el tiempo. El evento es este sábado en el Embassy Suite a la 1 de la tarde, de 1 a 4 de la tarde. Es un taller, no es una conferencia, no es una charla. Son 25 participantes máximo, porque son 4 horas de trabajo. Claro. ¿Ok? La idea es que usted salga de ahí preparado para armar un plan migratorio. Ya nos quedan pocos cupos para los participantes. Tienen que contactarnos a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, @Legalis, en nuestra página de Facebook Legalis, en Instagram Legalis1 y en nuestra página web legalis.com. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por habernos nuevamente de visita acá en Valencia, pues vamos a estar aquí pendientes para seguir conversando de esto tan interesante. Y cuando arranquemos nuevamente la radio, también vía telefónica o para la página. Gracias. Oye, gracias por habernos acompañado. Amigos, ustedes también muchas gracias por su participación. Todos estos mensajitos los vamos a canalizar en su momento. Claro que sí, claro que sí. Será hasta el martes. Hasta el martes. Así. Chao, chao.